para estar en comunión con nuestros hermanos, sino también para ser edificados por su palabra. Ese es el objetivo de esta reunión. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor para que Él pueda preparar nuestro corazón y así podamos ser instruidos por su bendita palabra. Padre que estás en los cielos, Señor amado, esta mañana nos presentamos delante de ti y queremos darte las gracias, Señor, por todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, todo aquello que es digno de imitar de ti, Señor. Gracias porque al revelar tu palabra has dejado con claridad aquellas cosas que revela, Señor amado, para nosotros. Queremos pedirte que bendigas a tu pueblo por medio de la enseñanza de la Escritura y que así, Señor, tu Espíritu Santo pueda acomodar en nosotros las verdades inagotables de tu palabra. Tú inspiraste este texto y ahora, Señor amado, te pedimos que nos consueles, que nos avives en un mismo sentir, pues para eso tú lo has manifestado, Señor, a los hombres. Añade a tu iglesia los que ha predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar, como los que a través de la radio o a través de los medios de comunicación escuchan este mensaje. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en la primera carta a Timoteo, capítulo número 6. Primera carta a Timoteo, capítulo número 6, versículo 6 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Dice la palabra del Señor en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6 en adelante. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tengan la bondad de sentarse, amados hermanos, por favor. Amables hermanos, si pudiéramos rastrear el pecado, cualquier pecado, hasta la misma raíz, hay tres cosas con las que nos toparíamos frente a esa maldad. Uno, encontraríamos incredulidad. Dos, encontraríamos orgullo. Y tres, encontraríamos codicia. Si usted pudiera rastrear cualquier pecado, cualquier maldad hecha por los hombres, tres cosas usted encontraría: incredulidad, orgullo y codicia. Estos tres pecados en realidad forman una categoría especial y están tan íntimamente ligados uno del otro que muchas veces resulta un poco difícil trazar los límites, dónde termina uno y dónde comienza el otro. Donde se encuentra la incredulidad, tarde o temprano nos vamos a terminar topando con los otros dos, que es el orgullo y la codicia.
La incredulidad en realidad, hermanos y hermanas, va de la mano con el orgullo y la codicia, y es un pecado que en realidad afecta todo el ser humano. Es decir que la incredulidad, hermanos y hermanas, que es el hecho de no creer a la palabra de Dios, rápidamente estimula el orgullo, y el orgullo rápidamente exacerba la codicia. Significa que a más incredulidad, más es el orgullo, y a más orgullo, la codicia crece como un gigante que aprisiona todas las decisiones, la voluntad de los hombres. ¿Cuántos creemos, hermanos y hermanas, que Dios es nuestro sustentador? ¿Usted cree eso? Si usted cree que Dios es su sustentador, esa fe que tiene en Dios lo lleva a actuar en humildad, a depender de Él, contrario al orgullo. Y si usted actúa en humildad, usted va a desarrollar contentamiento con lo que tiene, con lo que Dios le ha dado. Es el efecto inverso. Si usted es incrédulo y usted no cree la palabra de Dios, usted es de la idea, no, para salir adelante tengo que esforzarme yo. Para salir adelante y suplir todo, tengo que depender de mi trabajo, tengo que depender de mi fuerza, tengo que depender de mis estrategias de mercado, tengo que depender de esto. Esto automáticamente exacerba su orgullo, porque cree usted que el que logra salir adelante, que logra desafiar los retos económicos de la vida, es a raíz de su fuerza, de su inteligencia, de su capacidad, de las posibilidades del mercado. Y eso a su vez, hermanos y hermanas, una vez le estimula el orgullo alimenta nuestra codicia de querer tener más, porque no creemos que Dios es el que nos da el pan necesario, el pan nuestro de cada día. Se cuenta la historia de un pirata que había sido apresado y llevado ante Alejandro el Grande, el emperador. Y cuando éste le preguntó al hombre qué era lo que lo había inducido a la piratería y a hacer del mar un escenario inseguro, aquel a quien estaban acusando de pirata le contestó: yo estaba haciendo exactamente lo mismo que tú estás haciendo al volver del mundo un lugar inseguro. Pero debido a que yo traigo un barco pequeño, se me llama pirata. Pero a ti te llaman rey porque lo haces con toda una flota de barcos. Detrás de esas palabras, lo que aquel hombre le estaba diciendo es: si mi codicia es así y lleva a ser inseguro el alta mar, tú lo haces a gran escala. Y es que en realidad, hermanos y hermanas, la codicia está detrás de las pequeñas y las grandes disputas que los hombres han librado a lo largo de la historia. Santiago, cuando escribe su carta, que en realidad, hermanos, la carta de Santiago es una homilía o una predicación de la iglesia del siglo I. Santiago dice: hermanos, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es acaso de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y vea esto que Santiago dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Vea que Santiago está apelando al tema de la codicia del hombre. Es la codicia del hombre la que lleva a las naciones a entrar en disputas, en guerra. Es la codicia del hombre la que exacerba los pleitos entre los seres humanos. Es la codicia de los hombres la que incita las bajas pasiones. Es en este punto, mis estimados hermanos, donde tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué es la codicia? Porque
¿En qué momento hemos violado el mandamiento que nos dice que no debemos de codiciar? ¿Será que la codicia es cuando deseamos algo solamente? Indudablemente que la codicia tiene que ver con nuestros deseos. Pero ¿son todos nuestros deseos una manifestación de codicia? ¿O es que la codicia la debemos delimitar únicamente a los malos deseos o a los deseos pecaminosos? Pero ¿qué sucede cuando deseamos algo que es lícito más allá de lo debido? ¿Qué sucede cuando deseamos algo bueno, algo lícito, pero que es más allá de lo debido? Para responder a estas preguntas, es importante que comprendamos la realidad que se manifiesta en el Nuevo Testamento. Y es que en el Nuevo Testamento hay 3 palabras que se traducen como codicia o avaricia en español, que son casi sinónimos. La primera palabra en griego que se traduce como codicia es epitumia. Y epitumia lo que significa es desear algo de manera ardiente, ya sea malo o bueno. Entonces epitumia significa desear algo de manera ardiente, ya sea malo o bueno. Significa que epitumia es una palabra neutral en sí misma, porque se puede desear algo ardientemente bueno o se puede desear algo ardientemente malo. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 15, le dijo a sus discípulos: cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca. Cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que perezca. Ahí la palabra es epitumia. Y epitumia es precisamente eso, desear algo bueno. El Señor estaba deseando tener una Pascua con sus discípulos, porque este sería un reflejo de lo que Él haría en la cruz. Y ahí la palabra habla de un deseo que es santo, de un anhelo vigoroso, pero que es bueno. Pero también esta palabra, como es neutral, se puede utilizar en un contexto negativo para hablar acerca de los deseos pecaminosos que hay en la vida de los hombres. Cuando Pablo, por ejemplo, escribe su carta a los Romanos, en el capítulo 7, versículo 7, Pablo dice: ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera, dice Pablo. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, dice Pablo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar. Y allí vuelve a aparecer la palabra epitumia. Si la ley no hubiera dicho no codicies, otra vez epitumia. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de epitumia, codicia. Entonces, hermanos y hermanas, anhelar algo de manera ardiente, anhelar algo de manera vigorosa, puede ser algo bueno o malo al mismo tiempo. Depende cuál sea la intensidad o qué es el objeto de su deseo. Pero otra palabra en el Nuevo Testamento que se traduce también como codicia o avaricia es la palabra filarguria. Y filarguria lo que significa es amor por las riquezas. Entonces, cuando se habla de codicia por el dinero, cuando se habla de la avaricia, se utiliza la palabra filarguria, que es amor por las riquezas. Y vea, hermanos y hermanas, lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 5. Sea el carácter de ustedes sin filarguria, sin avaricia, dice, contentos
con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. Y aquí, hermanos y hermanas, el escritor de los Hebreos está colocando un elemento que es importante. Si yo creo que Dios es mi sustentador, yo voy a tener una actitud humilde frente a mis deseos o a mis anhelos de superación. Yo me deberé de esforzar, deberé de trabajar para mejorar en mi vida, pero debo de entender que lo que venga a mi vida como resultado de mi esfuerzo es tan solo una expresión de la bondad misericordiosa de Dios, que es el que me ayuda a alcanzar mis metas. Pero mi fe yo no la pongo en mi trabajo o en mi riqueza material, sino que mi fe la pongo en el Señor, que ha dicho que nunca me dejará, que nunca me desamparará. Entonces mi fe y mi esperanza es en el Señor, no en lo que hago, no en el dinero que tengo, ni en el anhelo que poseo sobre un bien en específico. La tercera palabra, que se traduce en el Nuevo Testamento como codicia o avaricia, es la palabra pleonexia. Y pleonexia lo que significa es querer tener más. Tengo algo bueno, pero yo quiero más. Y cuando eso ocurre, se utiliza la palabra pleonexia para describir ese deseo intenso de querer tener algo más de lo que ya tengo. Por eso es que el escritor dice: hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y pleonexia, que se traduce como avaricia. Y dice el escritor que todas estas cosas son idolatría. El escritor a los Efesios lo que está diciendo es: tus malos deseos de querer tener más es un deseo avariento que ha poseído tu ser hasta convertirse en un ídolo. Entonces, hermanos y hermanas, tomando estas tres palabras en su conjunto, podemos ver que la codicia es un deseo ardiente por las riquezas o por alguien, por una realidad que no tenemos, pero que quisiéramos tener. Tenemos que partir de la realidad que no todo deseo es codicia, pero el deseo exagerado que controla nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras decisiones, y que nos alejan del Señor, son, hermanos y hermanas, el deseo idolátrico del hombre de querer poseer más. Por eso es que alguien con justa razón ha definido la codicia como desear tener algo y perder el contentamiento que deberíamos de tener en Dios. Cuando una persona desea algo de manera obsesiva, pierde su contentamiento en Dios. Entonces, hermanos y hermanas, nos encontramos acá frente a dos realidades que como cristianos vamos a tener que enfrentar todos los días. Uno, o nos volvemos en personas codiciosas como lo es el mundo, o nos volvemos en personas que tienen contentamiento con lo que Dios nos ha dado. A propósito de esto, ¿qué es su contentamiento? Porque la codicia y el contentamiento se ponen frente a frente en las Escrituras como elementos opuestos entre sí. Fíjese esto: donde hay contentamiento, no hay codicia. Y donde no hay codicia, es porque hay contentamiento.
¿Quién es una persona codiciosa? Una persona que no tiene contentamiento. Es una persona, hermanos y hermanas, que no se siente satisfecho con lo que tiene. Es una persona que desea más y más y más y más y más. Entonces la codicia es un deseo exacerbado que nos lleva a perder el contentamiento en nuestro Dios, que es el que nos da todas las cosas. Cuando usted ya no se siente satisfecho con Dios porque usted cree que merece más, es cuando el orgullo, es cuando la incredulidad alimenta el orgullo y el orgullo alimenta su codicia. No hay nada de malo, estimados hermanos, en que tengamos un deseo legítimo de superarnos, de salir adelante. El Señor no condena el deseo legítimo de superación. Es más, el proverbio dice: las manos ociosas conducen a la pobreza, pero las manos hábiles atraen la riqueza. Proverbios 10:4. El que es diligente, el que es responsable en su trabajo, muy probablemente con esfuerzo va a prosperar, porque la diligencia atrae la prosperidad y la abundancia. También, hermanos y hermanas, el proverbista dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio, el insensato, todo lo disipa, todo lo despilfarra. Entonces hay una relación estrecha entre ser diligente, ser responsable, ser sensato en el manejo de los bienes con el tema de la prosperidad. Y hay una relación también estrecha entre la negligencia, la actuación irreflexiva ante los recursos que atraen pobreza. No estoy diciendo, y debo de aclararlo, que todo aquel que es pobre es porque es un negligente. No estoy diciendo eso. Y mucho menos estoy diciendo que el que es pobre es porque es un irreflexivo o un irresponsable. Debemos de recordar que hay muchos factores que confluyen en esta realidad. Pero hay una cosa que es inevitable. Por eso yo le pregunté a usted al inicio de esta enseñanza: ¿usted cree que Dios es su sustentador? ¿Cuántos creemos que Dios es su sustentador? ¿Cree que Dios es el que lo sustenta? ¿Cree que Dios le da lo necesario? Pero cuando usted se siente insatisfecho, estimado hermano, con lo que tiene, es cuando su contentamiento ya no está afincado en Dios, sino en su codicia. Por eso es que Jesús, con tanta claridad, Él dijo: miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. ¿Cuál es la perspectiva, el pensamiento en la mente del codicioso? Si yo tengo esto, voy a ser feliz. Si yo tengo esto otro, voy a tener satisfacción. Y el problema, hermanos y hermanas, es que la codicia no se sacia. La codicia no se sacia. Y de repente aquello que debió haber sido una bendición, por lo cual deberíamos de estar agradecidos con Dios, se volvió en objeto de nuestra insatisfacción. ¿Se recuerda cuando los que, por ejemplo, a quienes el Señor en su misericordia nos ha concedido la bendición y la oportunidad de tener un vehículo? Muchas veces nuestra codicia nos puede llevar a querer tener más de un vehículo, un año más reciente, una marca más ostentosa, lujos extras, y nuestra codicia nos lleva a estar insatisfechos.
Y a veces, hermanos, cuando ya alcanzamos lo que tenemos, y muchas veces a partir de vivir una vida que no corresponde a nuestros ingresos, y nos estresamos por esos bienes que poseemos, que lejos de ser una bendición, se han vuelto en una carga porque los debemos hasta la coronilla, nos volvemos insatisfechos. Pero se recuerda cuando andaba caminando a pie, o cuando andaba en el transporte público, guindado en un autobús, y usted decía: ay, con que el Señor me bendijera un pichirilo, aunque sea una mi carcachita, yo estaría feliz. Bueno, para los que nos escuchan o nos ven en el internet, pichirilo aquí en El Salvador es un carrito viejo. Hay que aclarar. Pero con que Dios me diera un pichirilo, una carcachita, yo estaría contento. Y viene Dios y le da un carrito pichirilo, carcachita vieja. Pero cuando el carro no le arranca, ¿verdad? Y está todo tosigoso, y usted dice: este carro solo problemas, solo líos me da. Y hasta dan ganas de ponerle fuego, ¿verdad?, al carro. Pero ¿no te acuerdas cuando ibas en el autobús? ¿No te acuerdas cuando te tocaba que caminar grandes distancias? Y vienes y dices: es que si el Señor me proveyera este vehículo, yo estaría más contento. Y viene el Señor, bendice tu trabajo, te da ese vehículo, te da ese carrito de 2 puertas, y dices: ay, es que este carro es de 2 puertas, ¿cómo quisiera uno de 4 puertas? Y vuelves otra vez a esforzarte, y tu vida se vuelve en la riqueza nuevamente material, y dices: ay, es que este carrito es muy bajito, yo quisiera tener una camioneta. Y vas y te esfuerzas, y Dios te da la camioneta. Ay, es que si esa camioneta fuera 4x4. Y vuelves otra vez y otra vez a esforzarte, al punto que te endeudas y tienes ese carro 4x4. Y después dices: ay, no, es que la camioneta es muy pequeña, un pickup necesito. Y vuelves y te dan te dan el pickup, y dices: no, un pickup doble cabina y 4x4. Y total que es una de codicia. Y trabajas no para sobrevivir, comienzas a trabajar para el carro que tienes que sostener. Cuando nuestros ingresos, hermanos y hermanas, se dedican en un buen porcentaje para cosas suntuosas que no son necesarias, es cuando hemos entrado en esa vorágine descendente de codiciar. Yo con esto no le estoy diciendo que usted no anhele superarse. Hágalo, supérese, pero debe de tener en claridad, hermano y hermana, que lo que le va a dar contentamiento es que siempre tenga realizada su vida, no en los bienes que tiene, sino en el Dios que lo sustenta día a día. ¿Qué pasaría si de un solo golpe el Señor nos quitara todo lo que Él nos dio? Porque aceptemos algo, hermanos y hermanas. Vea lo que dice el versículo 6 que leímos en Primera de Timoteo. Gran ganancia es la piedad, la vida cristiana, acompañada ¿de qué? De contentamiento. El cristiano auténtico se siente feliz y agradecido por lo que Dios le dio, no por lo que él ganó. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de la mano de Dios. Él ha sido muy bondadoso. Si usted tiene una prenda de vestir, esa Dios se la dio. Si tiene un armario lleno, eso Dios se lo dio. Pero debe de tener contentamiento. Pero vea esto más, y esa es la realidad. Verso 7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, dice Pablo, nada podremos sacar. Entonces todo lo que tenemos no es nuestro, es de Dios. Pero yo le pregunto algo: si Dios le quitara todo lo que dio, porque es su legítima propiedad, ¿cuántos? Si Dios le quitara el carro que tiene, hermano,
¿qué sentiría? ¿Y si Dios le quitara la casa que tiene? Si Dios le llevara, hermanos y hermanas, a ya no comer 3 tiempos, sino solo 2. Y si en vez de pollo ya solo come huevos, hijo del pollo, ¿verdad? Bueno, aunque hoy los huevos están caros, hermano. Pero si solo fueran frijolitos y quesito y una tortilla, ¿cuántos de nosotros renegaríamos de eso? Bueno, es sincera la hermana. Muchos renegaríamos. Y prueba de eso es, hermanos y hermanas, es que cuando hemos vivido una vida llena de excesos, por nuestra codicia despreciamos las cosas pequeñas. Por eso debemos de tener claro, o sea, el que es incrédulo hace de esta tierra su mini reinito, porque no tiene esperanza en la vida eterna. Pero usted y yo, que hemos sido llamados a la fe, al evangelio, sabemos que aquí vamos como extranjeros y peregrinos. De esta tierra nada nos vamos a llevar. Nuestro tesoro y nuestra riqueza está allá en la patria celestial, al lado de nuestro Señor. Y eso es lo primero que Pablo dice. Porque ya le dije, hermanos, el incrédulo se vuelve orgulloso y el orgulloso se vuelve codicioso. Si es incrédulo, se va a afanar acá por tener una casa muy grande, opulenta, que no puede pagar, por tener un vehículo que no puede sostener. Y eso lo va a llevar a una codicia que lo va a llevar, hermanos, a un punto de endeudamiento en el que va a venir a ser motivo de vergüenza para su familia. Pero, hermanos y hermanas, si usted es una persona de fe, es decir, no es incrédulo, sino que es una persona de fe, usted va a entender, bueno, Dios me ha dado esto y estoy completamente agradecido con lo que Dios me ha dado. No dependo de mi riqueza, no dependo de mi trabajo, no dependo de mi negocio, no dependo del mercado, no dependo de que si vivo en El Salvador o que si vivo en otro país. Yo dependo del Dios que sustenta a las aves del cielo. Y si cuida a las aves del cielo, también Dios va a cuidar de mí todos los días, porque Él conoce mis necesidades. Y eso me lleva a tener una actitud humilde y dependiente. Dependo de Dios, no del dinero que tengo en la cartera. Dependo de Dios. Y al ser humilde, soy agradecido. La gratitud entonces se expresa con el contentamiento. Con el contentamiento, estoy contento, estoy satisfecho con lo que tengo. Si un par de zapatos tengo, gloria a Dios. Si tengo 3, gloria a Dios. Dios me ha dado lo que necesito. Porque rico, hermanos y hermanas, no es aquel que tiene en abundancia y le sobra. Rico en realidad es aquel que tiene menos necesidades de las cosas materiales. Y en el caso nuestro, hermanos, tenemos la fuente de nuestro sustento en nuestro Dios. Por eso es que dice, hermanos y hermanas, en el verso 8, vea lo que dice Pablo en el verso 8. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, que son necesidades básicas, estemos contentos con esto. Entonces, ¿qué es una necesidad? Aquello que cubre lo que necesito. Y Dios sabe lo que usted necesita. Y lo que usted necesita es lo que Dios le ha dado este día. Es lo que Dios le ha dado este día. Pablo va más allá y dice, porque
Si tú no eres si tú no eres una persona que se contenta en Dios, si tú no eres una persona que depende de la provisión de Dios, verso 9, vas a entrar en una faena ridícula, dice, porque los que quieren enriquecerse, aquellos que dicen, es que la verdad que Dios muy poquito me ha dado, es que la verdad que Dios es un poquito incomprensible, yo quiero superarme, quiero tener más. Vas a caer en la tentación de la codicia. Y dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Caen en tentación y lazo. Es como el que cae en la trampa, ¿verdad? Está el cazador ahí diciéndole, acércate, aquí está lo bueno, come. Y cuando la presa se acerca a la trampa, el cazador viene, lo captura en su trampa y lo amarra con un lazo. Eso es lo que hace Satanás con la codicia. Fue la codicia la que hundió a la humanidad en la desgracia que ahora estamos viviendo. Hay personas, hermanos, que trabajan y trabajan y trabajan, sacrifican la familia, sacrifican el tiempo con Dios, sacrifican, hermanos, sus relaciones familiares, sacrifican todo porque su codicia los lleva a trabajar. Y si pudieran trabajar las 24 horas todos los días del año, lo hicieran. Porque son codiciosos. Y ya la codicia les puso lazo. Y de repente quizás le dice la esposa al esposo, mira, hay que ir a la iglesia ahora. No, tengo que abrir el negocio. No, es que las cuentas no se pagan solas. No, es que yo tengo que hacer esto. Es que tenemos que hacer esta ampliación a la casa. No, es que mira, tenemos que pagar las llantas del carro. No, es que mira, tenemos que cambiarle el cielo falso a la casa. Es que mira, no tenemos que hacer esta cosa a la casa. Y van aumentando, aumentando, aumentando actividades y actividades y comienzan a trabajar para sus riquezas. Y llega un momento en que la persona se da cuenta que tiene todo aquello por lo que trabajó y llegó el momento de morir. Eso mismo le pasó al hombre rico, que comenzó a trabajar de una manera excesiva, almacenó granos en sus graneros y dijo, alma, tienes todo para disfrutar. Bebe, goza, deleítate en tu trabajo. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio, esta misma noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has acumulado, ¿de quién va a ser? Un día de estos, hermanos, unos hermanos nos invitaron a una propiedad y es una propiedad bastante bonita, muy bonita, que cuesta más o menos $1.500.000. Eso cuesta, porque está ubicada en una zona muy bonita frente al lago, muy bonita. Y los hermanos que ahí trabajan nos dijeron, ¿sabe, hermano, cómo son las cosas? Me dijo, los dueños de acá, me dijo, que es donde nosotros trabajamos y donde los hemos traído, ellos ni vienen acá, me dijo. Ellos ni vienen acá. Fíjese que vienen a disfrutar, me dijo. Quienes nunca trabajaron por esto, me dijo. Por eso es que los hemos invitado a ustedes, me dijo, porque yo, ¿de dónde, hermano, voy a ir a un lugar como ese? Entonces, usted viene a disfrutar lo que el otro allá está trabajando, me dijo. Y no le digo dónde es porque no quiero dar detalles del hermano. Pero me llevó ahí, hermanos. Es, hermanos, una quinta hermosísima, hermosísima. Un aire muy bonito y me dice, aquí ni vienen, me dijo. Pero aquí se cumple la palabra de Dios, me dijo. Y él me decía que el rico amontona, amontona, amontona riquezas y viene el Señor y se las da a los hijos de él. Y al menos, hermanos, por un día disfrutamos ese lugar. Pero platicando con mi esposa y con algunos hermanos que nos acompañaron, les decíamos nosotros, yo, hermanos, les decía, yo no quisiera tener una propiedad como esta. ¿Se imagina la preocupación del rico, hermano? Ay, que esta propiedad, ay, que tengo que trabajar para pagar esto, ay, que tengo que hacer lo otro. Hermano, eso no es vida. En cambio, usted y yo solo nos preocupamos de los gatos que pasan encima del techo de nuestra casa, pero después nos volvemos a dormir, porque fiel es el que nos llamó, que no parpadea ni por un momento. Él cuida de nosotros y de nuestras cosas.
Como le repito, yo no le estoy diciendo que no se supere. Supérese cuando le sea posible, pero no entre en ese deseo codicioso. Porque dice el versículo 10, hermanos. Dice, bueno, el verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias. Es que es una necedad. Y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Cuántas familias no se han dividido por la herencia, hermanos? ¿Cuántos no se han separado por los bienes? Hace poco me encontré a un hermano así todo decepcionado. Me dijo, va a creer, me dijo, se murió mi papá, se murió mi mamá y mis otros 2 hermanos se quedaron con la casa y a mí me sacaron, no me dieron parte ni herencia. Pues sí, no es lo que dice la Biblia, pues. Que son cosas dañosas, destructivas, cuando la codicia abraza el corazón del hombre. Verso 10, porque raíz de todos los males es el amor ¿a quién? Al dinero. ¿Y quién debe de ser nuestro objeto de amor, hermanos? ¿Quién debe ser objeto pleno de nuestro amor? Dios, no el dinero. Dios debe de ser el ser que debe de ser objeto de nuestro amor. Porque dice el verso 10, y vea lo peligroso, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuánta gente no ha habido aquí, hermanos, acá en la iglesia, que decían eso? Que el Señor me conceda un trabajito y yo le voy a ser fiel al Señor. Yo voy a tratar la manera de ser una persona diligente en la obra de Dios. O si Dios me prospera un poquito en mi negocio, yo voy a sembrar para la obra de Dios. Me acuerdo de un señor, no le digo hermano porque no sé qué es, pero me dijo, antes de ser pastor, él me dijo, mira hermano, me dijo, puede venir a orar por mi negocio. Bueno, él me dijo, puede venir a orar por mi changarro, me dijo. Y yo le dije, mire, voy a orar, le dije yo. Pero cuando Dios lo bendiga, recuerde que Dios es el dueño de todas las cosas. Y él me dijo, amén, hermano. Yo pensaba que él y sus inversionistas eran hermanos. Entonces el día, hermanos, que iban a iniciar operaciones en esta pequeña empresa, oramos. Llegamos a orar, Padre, bendice esto. El hermano se ha comprometido a amarte por encima de las riquezas. Él va a ser fiel a ti. Y él ha hecho una promesa ahora delante de ti. Bendícelo. Y el hermano dijo, amén. Bueno, hermano, comenzó a trabajar y le fue bien. Pero en la medida en que le iba yendo bien, más y más se iba alejando de las cosas de Dios. Y se volvió en una persona mezquina y tacaña y avarienta, que hasta este momento, hermanos, hasta el día de hoy, después de aquella reunión, no ha vuelto a poner un solo pie en la iglesia. ¿Por qué ocurrió eso? Porque su codicia lo llevó a ese punto. ¿Cuánta gente no hemos visto nosotros también, verdad? Que han dicho eso, si el Señor me prospera, si el Señor me da, ya va a ver, yo voy a ser diligente, hasta voy a entregar mis diezmos y mis ofrendas. Ay, Dios, hermano, Dios los bendice y ya no vuelven. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque la codicia los embriaga de tal forma que ellos lo único que ven es dinero, dinero, dinero. Y su refrán es arriba Cristo y abajo el pisto. Eso es lo que ellos ven, porque son codiciosos. Pero aquellos que somos creyentes, aquellos que dependemos de Dios, sabemos que Dios nos da el pan nuestro de cada día y dependemos solamente de su provisión. Estemos contentos con eso, hermanos. Amén, hermanos. Le digo esto por una sola razón, y este es el motivo de esta enseñanza, con lo que termino. Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, porque no podéis servir a Dios y a las riquezas.
Nuestra devoción y nuestro amor debe ser hacia Dios, hermano, hacia el Señor. Así que Dios nos da lo que necesitamos. Si ahora que regrese, hermano, lo que le espera es una rica, suculenta sopita de frijoles con arroz y huevo duro, demos gracias al Señor que puso ese plato de comida sobre nuestra mesa. Yo esperaba aquí un amén rebosante, hermano. ¿Estamos felices con lo que Dios nos ha dado? ¿De verdad está feliz? Entonces, hermanos y hermanas, renunciemos a la codicia, renunciemos a la avaricia y digámosle: Señor, gracias, porque este plato que ahora tú pones sobre mi mesa, otra gente lo desea, pero tú me lo has dado a mí porque te acuerdas de aquellos que son tus hijos y nos sustentas con toda clase de bendición. De todas formas, Señor, aquí vamos de paso, porque la gran boda, la gran cena es la que nos espera en las bodas del Cordero de Dios. Ahí habrá manjares de todo, hermanos. Ahí estaremos por la eternidad con nuestro amado Salvador. Amén. Vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si este día, hermanos, tenemos un techo que nos cubre, comida sencilla, somos muy afortunados en relación a aquellos que no tienen nada. Y yo no le digo que no se supere, supérese, pero no piense que la riqueza o el bien material le va a traer a usted, hermanos, contentamiento. Porque va a ser como beber agua del mar que no calma la sed de su codicia. Si Dios lo bendice, gloria a Dios. La Biblia dice: he aprendido, el apóstol Pablo lo dice, he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. Y las dos realidades son para los hijos de Dios. Hay momentos en que Dios nos va a bendecir abundantemente y eso se vive de forma aprendida. Pero habrá momentos de escasez, de pobreza, y también eso es aprendido. Ya sea que tengamos mucho o poco, no olvidemos que la razón de nuestra plenitud no son los bienes que poseemos, sino el Dios que nos sustenta. Esa era la enseñanza que Dios le quería dejar a Israel cada vez que le proveía maná todos los días. No le daba maná para un mes, le daba la porción de maná diaria, que fue lo que Jesús dijo: danos hoy el pan nuestro de cada día. Si el Señor nos ha dado el pan nuestro este día, estemos satisfechos. Si Dios nos ha dado con qué vestirnos, estemos satisfechos. Si hay un techo que hoy por hoy cubre nuestra cabeza, estemos satisfechos. No sabemos si el día de mañana ya no estaremos. Pero para tener este contentamiento necesitamos a Jesús en nuestro corazón. ¿Habrá alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Si hubiera alguna persona que quiere tener su contentamiento solo en Dios, póngase en pie, vamos a orar por usted. Para estar satisfechos, tenemos que tener contentamiento solo en Dios. ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo? Que Dios nos ayude, hermanos, a estar satisfechos solo en Él. Y si Dios nos permite bendición, superarnos, gloria a Dios. Pero no se alegre totalmente por eso. Eso es pasajero, hermano. Todas las bendiciones que Dios nos da son pasajeras. Hablando de las bendiciones materiales, Dios nos las dio porque es rico, pero un día van a pasar, porque nuestra ciudadanía no está acá en la tierra. Nuestra casa temporal de residencia no va a ser para siempre. Que Dios nos ayude a estar satisfechos en el Padre que estás en los cielos. Gracias te damos, Señor, por todo
lo que tú nos das. Señor, bendice a tu pueblo y ayúdanos a estar satisfechos en ti. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque nos has bendecido con toda bendición. Pero la mayor bendición es haberte conocido a ti, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos también por nuestras ofrendas y nuestros diezmos.